Regresamos al estudio multimedial Crear TV como parte de la iniciativa que estamos desarrollando de manera conjunta entre la Oficina del Programa Martiano y el Ministerio de Cultura para compartir las memorias de la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, un evento mundial que tuvo lugar el pasado enero, entre los días 24 y 28 de este enero de 2023. En esta ocasión presentamos la intervención de Adán Chávez Frías, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, que nos trae una conferencia magistral dictada como parte del programa del evento y que se titula De Bolívar y Martí a Fidel y Chávez. Gracias, hermano, camarada, compañero. Claro que sí, antes que cualquier cosa somos eso, compañeros, camaradas. Un gran honor para mí estar compartiendo con ustedes en este evento tan importante en honor a ese grande José Martí, cubano nuestroamericano. Y a través de Martí, en esta conferencia, este compartir con ustedes, queremos rendirle homenaje a nuestro padre libertador Simón Bolívar y por supuesto también a Chávez y a Fidel, esos otros gigantes de nuestra América y del mundo. Por eso hemos denominado la conferencia de Bolívar y Martí a Fidel y Chávez. Y bueno, aprovechando lo que dijo el compañero en la presentación, bueno, primero les comento que a mí generalmente me da así como cierto rubor cuando en situaciones como esta comienzan a leer el currículum, ¿no? Afortunadamente esta vez fue bien resumido y sin estar resaltando muchas cosas, porque efectivamente todo lo que hemos hecho en esta vida ha sido porque el proceso histórico lo ha mandado así. Y cualquiera que hayan sido esas tareas, esas funciones, lo que hemos tratado siempre de ser es cada día mejores revolucionarios. Para eso estamos aquí. Ayer tuve la oportunidad de conversar un rato con el gran compañero Frei Beto, precisamente porque hace unos pocos años me enteré que Frei escribió un libro que a mí me causó sorpresa. Así como tú dices que efectivamente la gente que no me conoce de los años antes de Chávez, para llamarlo de esa manera, a veces se sorprenden cuando leyendo esos currículums, entonces dicen que mi formación académica es como físico, ¿no? A mí me sorprendió saber que Frei había escrito un libro sobre los confines del universo, para decirlo así. Y yo solicité el libro, estaba agotado desde hace tiempo, o está agotado desde hace tiempo. Ayer asumimos la responsabilidad, y lo digo aquí públicamente porque es un compromiso, vamos a hacerle una nueva edición en Venezuela. Voy a hacer todas las gestiones necesarias para esa nueva edición. El libro se llama El artista, una visión holística del universo. Es interesantísimo la investigación que hizo Frei para escribir ese libro, ¿no? Es de 1995 por allí. Ya lo comencé a leer y le dije, bueno, iremos compartiendo opiniones, iremos revisando juntos las nuevas teorías, los avances que hay en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en definitiva, les repito, lo más importante es que nosotros, compañeros como Frei, entre tantos y tantas que están aquí, que me agrada ver las caras de los compañeros de Puerto Rico, cubanos, cubanas, venezolanos, venezolanas, francesas, franceses, de todo el mundo. Es muy importante vernos las caras, reunirnos en estos espacios para seguir trabajando juntos ese proyecto de revolución mundial, que entonces efectivamente es lo que nos anima, lo que nos impulsa, lo que nos ha impulsado durante toda la vida, desde muy jovencitos, y que nos seguirá impulsando siempre, ¿no?
con los mandatos entonces de Bolívar, Martí, Fidel y Chávez. Bien, les voy a leer entonces estas reflexiones también para economizar un poco el tiempo, ¿no? Entonces, compañeros, compañeras, comencemos estas palabras refiriéndonos a un breve relato escrito por el comandante Hugo Chávez, cuando siendo teniente fue destacado al batallón Bravos de Apure de Maracay, capital del estado Aragua de la República Bolivariana de Venezuela. Algunos aún quizás no lo saben, pero el líder histórico de la Revolución Bolivariana fue, además de un excelente deportista, un destacado poeta, cuentista y pintor. Un hombre con una sensibilidad profunda y una pasión incontenible por las letras y el arte, las cuales le llevaron a escribir un cuento que tituló Mauricio. Se trata de un relato que nunca publicó, como la mayoría de sus escritos, y que tiempo después apareció en sus manuscritos olvidados en el trajín revolucionario. Un relato en el que habla sobre la necesidad del retorno de Bolívar, nuestro padre libertador. Tendría Chávez unos 26 años cuando lo escribió, a comienzos de 1980. Un fragmento del texto dice lo siguiente, cito: Mauricio miró la figura inmensa y entonces lanzó un grito que cruzó el espacio y fue a rebotar contra las praderas. Padre, ¿eres tú? Luego oyó una voz que salió de la profundidad del corazón y una gran sonrisa iluminó su rostro, cansado de noches en vela. Sí, hijo, soy yo, Simón Bolívar, y al resucitar en medio de vosotros, mis primeros votos son por la felicidad de la patria. Termina la cita. Se trata sin duda de un cuento muy marcado por los versos del gran Pablo Neruda, testimonio de la gran admiración que desde temprana edad ya profesaba Chávez por la figura de Bolívar. A esa devoción, a esa influencia, debe nuestro comandante su pensamiento político y debemos nosotros, en gran medida, el proceso de libertad, soberanía y justicia social que erradicó la vieja dominación de las castas oligárquicas en Venezuela y renovó al mismo tiempo la esperanza en otros pueblos de nuestra América y el mundo. Preciso es recordar que en el momento en que triunfa la Revolución Bolivariana, la realidad política era muy cuesta arriba para las fuerzas revolucionarias. La caída estrepitosa de la Unión Soviética y los países socialistas de Europa del Este, la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y el debilitamiento de la lucha armada revolucionaria en algunos países marcan una década de retroceso para los movimientos populares verdaderamente democráticos y para las ideas socialistas, con la honrosa excepción de la Cuba socialista que se mantuvo de pie, firme como faro que nos iluminaba el camino. El neoliberalismo salvaje que en los años 80 del siglo pasado esclavizó a las naciones más pobres y de gobiernos más sumisos, terminó por instalarse a sus anchas, al punto que los grandes pensadores del triunfo del capitalismo, presentándolo como la única forma de establecer los anhelos de quienes habitábamos el planeta, pregonaron a toda voz el fin de las ideologías. Todo esto tuvo indudablemente un efecto paralizante en el progresismo mundial y en nuestro país se reflejó sobre todo en los partidos políticos tradicionales de la izquierda venezolana, que se vieron muy afectados por las divisiones y los procesos desmoralizadores internos. Muchos abandonaron la lucha política desconcertados, desilusionados y sintiéndose también traicionados. En ese duro contexto de adversidades surge entonces la figura del comandante Hugo Chávez y el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Pero hay que decir que ese poderoso movimiento cívico-militar no nace por generación espontánea, ni se construyó de la noche a la mañana. Toda una rica acumulación de ideas y acciones venían gestándose desde los tiempos en que el líder bolivariano comprendió durante sus años de formación que esa
realidad neoliberal y dependiente no podía seguir siendo el destino del pueblo de nuestro Padre Libertador. Y así lo resumió aquel día, el 4 de febrero de 1992, jornada de insurrección militar, cuando el país finalmente lo conoció a través de las cámaras de televisión, reconociendo la derrota y asumiendo valientemente la dirección de aquella rebelión. Cito: compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Compañeros, les agradezco su lealtad, su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Era el legado de Bolívar, latiendo con fuerza en la voz de aquel joven comandante, quien además se definió abiertamente bolivariano. El mundo conoció a Chávez y a los insurrectos del brazalete tricolor por aquellos breves minutos que duró la alocución del por ahora. Pero todo comenzó muchos años antes, con el espíritu de Simón Bolívar agigantándose en el corazón del pueblo. Podría decirse que el 17 de diciembre de 1982 marcó igualmente un hito en la historia de la rebelión bolivariana. Se cumplían 152 años de la muerte del Libertador y el recién ascendido capitán Hugo Chávez, porque fue ascendido en julio de ese mismo año, fue elegido para dar un discurso a un regimiento del batallón de paracaidistas Antonio Nicolás Briceño. Un coronel fue quien le asignó esta tarea, porque ya tenía información de que aquel capitán era un estudioso del bolivarianismo. Ese día, delante de cientos de militares en formación, Chávez, que tenía entonces 28 años, comenzó citando de memoria al apóstol cubano José Martí. Así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de Crear, con el Inca a un lado y un haz de banderas a los pies. Así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy, porque Bolívar tiene que hacer en América todavía. Aquel discurso, por supuesto, resultó sumamente controversial, ya que por aquellos años era inconcebible que en el seno militar se hablara de Bolívar y Martí como los revolucionarios, integracionistas y antiimperialistas que fueron. Eso era intolerable en una institución formada para proteger los intereses de la rancia oligarquía criolla. Sin embargo, estaban los soldados, los jóvenes que aún no abrían bien los ojos al mundo y que encontraban en las palabras de aquel atrevido capitán respuestas a muchas preguntas que la vida y la crítica situación social y económica del país les hacían formularse. Y también había ya un número importante de oficiales que se iban sumando a ese pensamiento nuevo, el bolivarianismo. Fue también ese 17 de diciembre el día del juramento del Samán de Güere. Como una sucesión de hechos trascendentales, Chávez y otros compañeros fueron allí, en aquel Samán, frente a la estatua del Padre de la Patria, no descansar hasta ver rotas las cadenas de la opresión y luchar por tierras y hombres libres, parafraseando el juramento realizado por Bolívar en el Monte Sacro en 1805 y el grito de guerra de Ezequiel Zamora en la Guerra Federal. Pero hay que decirlo, es la misma juventud que en Cuba, años antes, asumió el combate al régimen de terror del dictador Fulgencio Batista y enarboló la bandera de la defensa de la dignidad y el rescate de la soberanía e independencia nacional, bajo el liderazgo de ese soldado de las ideas y gran martiano que fue y seguirá siendo por siempre el comandante Fidel Castro Ruz. Y es que cuando se produce el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953, y Fidel decide asumir su propia defensa después de ser derrotada militarmente dicha acción, expone lo que pudiéramos definir como un programa mínimo de la revolución que estaba por realizarse. Programa en cuyo desarrollo está, sin duda, plenamente implícito Martí,
no siendo algo casual que Fidel terminara señalando que Martí es el autor intelectual del Moncada. De manera que no se trata solo de que existe en Fidel una continuidad del ideario martiano, sino que, como lo dijo el propio líder histórico de la Revolución Cubana, sin Martí no habría habido tal revolución, ni ésta habría tenido alguna explicación teórica e incluso una comprensión tan cabal de los problemas de la América latino-caribeña. Así como sin Bolívar no hubiese habido una proyección como la de Chávez. Chávez tenía una férrea pasión bolivariana, como Fidel la tenía martiana, y desde muy jóvenes se sembró en ellos ese compromiso de lucha por la justicia social, por el socialismo, pero siempre desde una perspectiva de lo nuestro, de construir un socialismo enraizado en el pensamiento de Bolívar y Martí, un socialismo nuestro americano. Y no era simple retórica, no era solo un discurso ni una arenga demagógica para un proyecto individual y oportunista. Era realmente una tesis política con un programa y un constructo ideológico que sigue siendo hoy día el aporte más significativo en lo que a teoría revolucionaria se refiere que hicieron ambos comandantes. Compañeros, compañeras, permítanme insistir en la permanente presencia del ideario bolivariano y martiano en todo el accionar y el pensamiento de Chávez y Fidel. Un ejercicio para el cual resulta oportuno preguntarse, ¿por qué era imprescindible traer de regreso a Bolívar y Martí? Una interrogante para cuya respuesta resulta preciso referir las condiciones de expoliación, saqueo y total ruina social en que se encontraban sumergidos nuestros países cuando Fidel y Chávez comenzaron a impulsar nuestras revoluciones en sus respectivos tiempos históricos. Hay que recordar que tanto Cuba como Venezuela eran satélites privilegiados de los Estados Unidos que nos colonizó e impuso un feroz sistema capitalista que ocasionó cada vez mayores desigualdades sociales y económicas, ensanchando la pobreza y la desatención de las grandes mayorías. Nuestras patrias no solo estaban dominadas desde el punto de vista económico y político por parte del imperialismo estadounidense. La dominación trascendió hacia lo cultural, secuestrando la historia y tergiversándola, y creando toda una cultura del modo de vida americano, vale decir, la democracia al mejor estilo hollywoodense. De allí que, cuando nos referimos a las revoluciones cubana y bolivariana, estamos hablando de la necesidad de salvar nuestras culturas. Y esa cultura está expresada en el ideario del padre libertador Simón Bolívar y el apóstol José Martí. Y es que ambos países contaban con una tradición revolucionaria que tenía dos nombres, Bolívar y Martí. Una tradición que impregnó el pensamiento y la praxis de los comandantes Chávez y Fidel en función de impulsar, más allá de Cuba y Venezuela, una revolución continental, fundamentada en una identidad común y la firme decisión de afrontar como un todo el destino manifiesto del imperialismo norteamericano y su pretensión de convertirnos en su patio trasero. De manera que el encuentro entre Chávez y Fidel, aquel 14 de diciembre de 1994, fue también el encuentro de Bolívar y Martí, gigantes que nos legaron la más rica herencia libertaria que tienen los pueblos de América Latina y el Caribe, la de haber creado un alma nuestro-americana. Los planteamientos que Simón Bolívar y ese gran bolivariano que fue José Martí, a quien homenajeamos con la realización de esta quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, dejaron para la posteridad, están más vigentes que nunca y nos siguen convocando a unir voluntades en torno al sueño inconcluso de construir patrias libres, soberanas, sin privilegiados ni explotados, de avanzar en la unidad de los pueblos de nuestra América. Pudiéramos, compañeros, compañeras, pasar mucho más tiempo conversando sobre este aspecto, pero lo que quiero destacar este día
es fundamentalmente la vigencia que tienen hoy el pensamiento y la obra política de Bolívar y Martí, asumida plenamente por los comandantes Chávez y Fidel, en circunstancias tan difíciles para la humanidad y particularmente para los pueblos cubano y venezolano. Y es que los grandes poderes de la comunicación mundial tienen la clara intencionalidad de desprestigiar nuestros procesos revolucionarios, razón por la cual algunos aún son víctimas de las barbaridades y sinsentidos que se propagan diariamente en las redes sociales y medios digitales informativos, cuando lo cierto es que hay todo un conjunto de medidas coercitivas y acciones ilegales impuestas a los pueblos de Cuba y Venezuela por parte del gobierno estadounidense, con un solo objetivo: generar un clima de desestabilización y tratar de acabar con las revoluciones cubana y bolivariana. Todas estas medidas de asfixia económica constituyen un crimen de lesa humanidad, según lo previsto en el Estatuto de Roma, y se ha intensificado en el resto de Latinoamérica y el Caribe, llevando en algún momento al reposicionamiento de la derecha y la ultraderecha en algunos países de nuestro continente. Sin embargo, hoy somos testigos, además de la firmeza de los pueblos cubano y venezolano en la defensa de su dignidad, soberanía e independencia, es decir, del legado de los comandantes Fidel y Chávez, del rechazo que otros pueblos hermanos han manifestado en contra del neoliberalismo salvaje, así como del avance en la recuperación de espacios para las causas populares. Más allá de las particularidades de cada país, hay un denominador común en todos ellos. Ya los pueblos han dejado de ser sumisos y pasivos y se muestran decididos a ser definitivamente libres. Y esto sin duda se debe en buena medida al legado de Chávez y Fidel, al ideario bolivariano y martiano, que influyó decididamente en la conciencia de los pueblos hermanos de la América latino-caribeña, llegando incluso a forjarse un contundente movimiento continental que cristalizó sus esfuerzos de unidad con la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, y otras instancias de cooperación e integración como Petrocaribe, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Las latinoamericanas y los latinoamericanos y caribeños y caribeñas debemos trabajar muy duro para defender estas conquistas. He ahí la vigencia del pensamiento y obra de los comandantes Hugo Chávez y Fidel Castro, cuyo punto de partida y esencia ideológica es el ideario del padre libertador Simón Bolívar y el apóstol José Martí: la unidad de nuestros pueblos y la necesidad de construir una patria grande, soberana e independiente. Chávez lo enfatizó muchas veces: no podremos avanzar hacia la soberanía si no desarrollamos nuestra industria, si no producimos nuestro sustento, si no trabajamos por una independencia económica. Ese es el gran reto que hemos venido afrontando las venezolanas y los venezolanos, y las cubanas y los cubanos, con muchas dificultades, en medio de la crisis y los ataques permanentes. Pero no hay otro camino, y vamos hacia esa meta sin duda alguna, superando los escollos que se nos han presentado, y en conjunto con otros países de nuestra América, construyendo un continente potencia en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Latinoamérica y el Caribe sigue siendo una antorcha de esperanza para el resto del mundo, aun cuando el imperialismo arremete ferozmente para recomponer su dominio sobre los pueblos del continente. Las fuerzas revolucionarias latinoamericanas y caribeñas continúan fortaleciéndose, dando la batalla, aún en circunstancias tan complejas como las actuales, por lo que podemos decir con toda responsabilidad que seguimos resistiendo y venciendo. Quiero ir finalizando estas breves reflexiones sobre la vigencia de Bolívar y Martí, de Fidel y Chávez, en su lucha por un mundo mejor, equilibrado, sustentable, justo y sin guerras,
señalando que el pensamiento bolivariano y martiano no es, parafraseando un poco a nuestro querido cantor del pueblo, Alí I, un pensamiento muerto, sino el eterno cabalgar de un sueño que debemos seguir edificando. No se trata entonces de un pensamiento aislado, sino de un constructo que surge de la historia de nuestras luchas. Es el mismo pensamiento de Sandino, del Che, de Manuelita Sáenz, de Allende, de Artigas, de Eva Perón, de Torrijos, de Mariátegui, de Emiliano Zapata y Pancho Villa, y de tantos otros hombres y mujeres que entregaron sus vidas por este sueño, la liberación y la felicidad de los pueblos. Recordemos estas palabras del comandante Chávez como parte de la labor que debemos seguir desarrollando por construir este mundo futuro en equilibrio. Cito: creo en el poder del espíritu humano. Movilicemos pues todo el poder del espíritu humano. Es tiempo ya. Se impone desatar una gran contraofensiva política para impedir que los poderes de las tinieblas encuentren justificación para desatar la guerra global generalizada con la que pretenden salvar el capital de Occidente. Construyamos el equilibrio del universo que avisorara Bolívar, el equilibrio que, según sus palabras, no puede hallarse en el seno de la guerra, sino el equilibrio que nace de la paz. Pueblos del mundo, el futuro de un mundo multipolar en paz reside en nosotros, en la articulación de los pueblos mayoritarios del planeta para defendernos del nuevo colonialismo y alcanzar el equilibrio del universo que neutralice al imperialismo. Termina la cita y termino yo gritando con todos ustedes: que vivan Bolívar y Martí, que vivan Chávez y Fidel, que viva nuestra América, viviremos y venceremos. Muchas gracias. Bueno, tienen ahora la oportunidad de hacerle preguntas al compañero Adán o alguna reflexión. ¿Es joven? Muy impresionado con las palabras Por favor, identificarse. del profe Adán, sí, cómo no. Adrián Molina Torres, del Movimiento Juvenil Martiano de Cuba, de la delegación cubana también a esta conferencia. Hace unos meses cayó en mis manos un libro que yo llamaría que es un regalo de la vida, un libro titulado Cruzada de Libertadores, y me llamó mucho la atención sobre aquella pequeña estancia que tuvo el libertador Simón Bolívar en La Habana, en esa Habana colonial dominada por Cuba, por España en esa época, esa Habana donde se concentraban todas las riquezas que iban dirigidas hacia la península ibérica. Y me llamó mucho la atención también lo que dice ese joven Simón Bolívar acerca de este puerto caribeño. Tenemos que recordar también la estancia del joven Martí, de ese Martí, en Venezuela, y lo que dice frente a la estatua de Simón Bolívar, sin sacudirse el polvo del camino, y cómo llora, como un niño llora frente a un padre, que es Simón Bolívar. Y en este mismo espacio yo hacía referencia el día 26, día 25, no recuerdo bien la fecha, acerca de lo que dice ese joven Raúl Castro sobre lo que acaba de hacer referencia el profe Adán, acerca de esa integración latinoamericana y caribeña que representaba Cuba y Venezuela. Esto lo hizo en el año 1958 desde el Segundo Frente Guerrillero. Y me llama mucho la atención cómo en el año 2015, y les voy a comentar esta anécdota, el presidente Nicolás Maduro, en un carro solo prácticamente, también porque él confía mucho en Cuba y en la nobleza de los cubanos, va hasta el Segundo Frente, motivado por este cuadro que allí tenemos en exposición en uno de nuestros museos. Cuadro que fue donado por el propio general de ejército al comandante Chávez cuando estaba en vida,
cuadro que encierra también ese pensamiento político de nuestro general de ejército y donde se sintetiza todo lo que acabamos de escuchar en esta conferencia magistral del profe Adán Chávez. Y me llama también mucho la atención cómo la historia a lo largo de los siglos ha demostrado de que la unidad entre Cuba y Venezuela han sido un factor importante para la integración latinoamericana y caribeña. Tenemos que recordar que durante la guerra de insurrección en 1958, Venezuela fue uno de los países de Latinoamérica donde más células del movimiento 26 de julio existieron. Y estoy seguro que todos los aquí presentes concuerdan con lo que le estoy diciendo. Y es más importante aún cuando después de esa primera reunión a la cual hacía referencia el profe Adán, entre Fidel y Chávez, nacen todos esos proyectos maravillosos de integración latinoamericanas y caribeño y cómo se empiezan a materializar a partir del siglo XXI en América Latina. Y cómo va a seguir siendo importante la unidad ya no solo de Cuba y de Venezuela, sino de todos los países latinoamericanos y caribeños para contribuir a eso, a lo que estamos aquí convocados todos, a buscar el verdadero equilibrio del mundo. Muchas gracias. Puerto Rico. Muchas gracias. Saludos especiales para Venezuela, para el compañero del Centro Fidel. Me llamo Olga Sanabria, soy de Puerto Rico y unas breves palabras que quería plantear, y es que todos los procesos que ha pasado América Latina en estos últimos años, incluyendo la década del 90 y todo lo que pasó en nuestros países, en nuestras luchas, Puerto Rico también lo ha vivido. Y en esta etapa, Puerto Rico también está viviendo un resurgir de una articulación política a favor de su descolonización, de convergencias, etc. Y también decir que cuando hablamos de la resistencia, cuando hablamos de la independencia, soberanía, integración de América Latina y el Caribe, hay que mencionar la necesidad de incorporar las realidades de Puerto Rico y también decir que esa integración, esa soberanía, esa independencia de América Latina y el Caribe tiene que incluir la soberanía e independencia de Puerto Rico. Quiero, pues, reiterar el proceso que estamos viviendo en Puerto Rico en este momento de unas rearticulaciones políticas a favor de la descolonización y nuevas fuerzas políticas en Puerto Rico que están contribuyendo a esa realidad. Aparte de que también ha contribuido a esa realidad la descomposición actual de lo que es el Estado Libre Asociado y el gobierno colonial de Puerto Rico, que conlleva también las violaciones a las que el pueblo en Puerto Rico y las luchas sociales están respondiendo. Por último, quiero reconocer la solidaridad del comandante Chávez con la independencia de Puerto Rico, incluyendo en Naciones Unidas, y por supuesto la solidaridad histórica de Cuba, incluyendo el gobierno de Cuba, por supuesto, desde el 59 a la independencia de Puerto Rico y a tantos esfuerzos que hacemos en Puerto Rico por la presencia internacional de nuestra lucha, a pesar de las vicisitudes y la falta de apoyo institucional para este trabajo internacional a favor de la descolonización de Puerto Rico. Saludos a todas las delegaciones y muchas gracias por escucharme. Cuando el compañero Adán comenzaba su intervención, la primera vista al auditorio fue identificando a los puertorriqueños.
y yo pensaba, qué mirada bolivariana, porque Bolívar fue el primero que pensó en la independencia de Cuba y Puerto Rico y auxiliar las expediciones y preparar expediciones para Cuba y Puerto Rico. Después Martí, después Fidel y después Chávez. O sea que hay una coincidencia total. Aquí nos acompaña Adán Oscar López, el héroe puertorriqueño. Y un grupo importante de independentistas puertorriqueños. Levantó la mano el joven allá. Bien, buenos días. Roinel Reyes Ávila, Movimiento Juvenil Martiano de Cuba. Resulta un privilegio estar hoy aquí en esta sala y poder dirigirme a ustedes. Quisiera comenzar enviándole un saludo a Nicolás Maduro, porque en lo personal lo admiro mucho, porque contra viento y marea ha seguido enarbolando la bandera de nuestra gloriosa Venezuela, que también la sentimos nuestra. Y en una fecha tan histórica como hoy, 28 de enero, celebrando el 170 aniversario de Martí, que para nosotros, como decía Héctor Hernández Pardo, Martí es como una religión y es la idea del bien, significa mucho porque también Martí homenajeó en ese artículo de los 3 héroes a nuestro Bolívar. Y yo creo que eso es muy importante. Decirles no solamente a Venezuela, sino a todos los países que están aquí, que sufren persecuciones, que sufren la opresión de los más grandes, de los que más tienen dinero, que estamos con ellos y que es el sentimiento también juvenil. En el foro juvenil que sesionó 25 y 26 y 27 también lo veíamos. Y resulta un privilegio hoy dirigirme a ustedes, decirle a nuestros pueblos de América Latina y de todo el mundo que estamos con ellos. Y creo que también merecemos hacer este homenaje gritando ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Martí! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! Siempre. Muchas gracias. Brasil. Sí, rápido. Hola. Buenas tardes, ya creo. Un placer, un gusto estar aquí. Yo vengo de Brasil y ahora tenemos Brasil. Ahora tenemos el Brasil de nuevo, porque Brasil no es aquel presidente que yo no falo el nombre, ¿sabe? Es inominável. Y entonces no somos más, pero sabemos que ahora volvemos a las relaciones normales con Venezuela. Pero estoy aquí para falar una cosita solamente. Tuvimos un problema muy serio, yo creo que todos saben, con la COVID, porque teníamos un presidente negacionista. Entonces somos el segundo país en muertos por la COVID. El primero, você sabe qual é, não? Também é negacionista. El segundo é Brasil, com 700.000 muertos por la COVID. Tuvimos un problema muy serio, muy dramático en la Amazonía, que es un lugar muy lejos de todo, y no teníamos más oxígeno en Manaus para las personas. O que se vio en las imágenes de la televisión, en los medios, eran personas corriendo atrás de oxígeno para su familiar que estaba ingresado en un hospital. Venezuela nos mandou caminhões de oxigênio em uma atitude tão martiana, tão bolivariana e sempre e não tivemos nenhum assim, muitas graças Venezuela, não tivemos. Você sabe por quê? Então sempre que estou cerca de alguém de Venezuela me sinto na obrigação moral de agradecer. Teríamos mais de 700.000 muertos en Brasil, si no fuera la Venezuela con su oxígeno. Entonces, gracias, Venezuela. Buenas tardes. Profesor Edgardo Ramírez, del Grupo de Amistad Parlamentario de Venezuela con Cuba. Bueno, yo quisiera rápidamente significar la exposición del compañero embajador, profesor Adán Chávez. Creo que el profesor Adán Chávez nos planteó el pensamiento de Bolívar y Martí como un planteamiento con un trayecto, solo que ese trayecto no tiene final.
porque cuando hablamos de Bolívar, en la concisa intervención del profe, prácticamente hizo una síntesis de lo que ha significado ese pensamiento en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. De tal manera que Bolívar, Martí, Fidel y el comandante Chávez son un proyecto continental, también lo destacó el profesor. Y es continental porque son proyectos que se levantan, es un proyecto único, es un proyecto del sur, de la América Meridional, de Miranda, porque se levanta contra el imperialismo yanqui en este continente. A propósito, profesor, de este año que se cumple el bicentenario de esa fatal, como usted lo dijo, el destino manifiesto de Doctrina Monroe, que se cumple este año 200 años. Ellos cumplirán 200 años. Nuestro trayecto bolivariano, martiano, chavista, fidelista, guevarista, también será un trayecto. Mientras haya imperialismo, habrá un trayecto histórico, continental, independentista y sobre todo victorioso. Sí, muy buenas tardes. Querido Adán, efectivamente lo vemos en usted a Chávez y lo que representa Hugo Chávez, y le agradecemos muchísimo su presencia aquí en el día de hoy, en el 170 aniversario de Martí. Mi nombre es Oriol Marrero, soy de Cuba, del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Su intervención produce una especie de encaje con lo que se ha visto por la mañana. El compañero Choquehuanca nos habló de la crisis civilizatoria en el mundo, nos habló de las civilizaciones dominantes, egocéntricas, a lo cual a propósito no está ausente el tema de las clases y de las luchas de clase hacia el interior de estos asuntos. Nos habló Sabin del occidentecentrismo, y efectivamente luchamos por un equilibrio, pero no hay tal equilibrio, es un horizonte que tenemos que lograr. Si nos fijamos desde la guerra de Troya, pasando hasta las olas de ampliación de la OTAN y hasta el inicio de la OME, de la Operación Militar Especial, lo máximo que ha logrado el mundo en equilibrio es la paridad nuclear, es la capacidad mutua asegurada de destruirse entre todos, es el equilibrio nuclear. Desde el año 45 y 49, sobre esa base se ha montado el mundo. Y este problema tiene una esencia histórica, viene de lejos. En su época, la civilización persa de algún modo le fue arriba a la griega luego a la persa, los bárbaros a los romanos, los otomanos a los bizantinos, los otomanos a los griegos, los anglosajones a los egipcios, a los indios, los españoles a las civilizaciones originarias americanas, la propia civilización naciente norteamericana a las civilizaciones originarias norteamericanas y a la nuestra americana. Y de allí el neocolonialismo y el colonialismo. Y ellos parieron a Bolívar, parieron a Martí, como parieron en la antigüedad a Leonidas y parieron a los que lucharon contra esos imperios. Pero las civilizaciones no tienen la culpa. En las civilizaciones se mueven intereses y tenemos en este momento una disyuntiva histórica por lo que está ocurriendo, y todos sabemos los sucesos que están ocurriendo. Y es sencillamente impresionante el nivel, porque el asunto está en las salidas y en la lucha, obviamente, como usted decía, en las salidas y en la lucha, que aquí se ha dicho por todos los hermanos. Pero el asunto es cuál es la salida, de qué manera la vemos, cómo la instrumentamos. Yo quisiera brevemente decir un par de cosas de Martí. Martí consideraba que nosotros todos, y coincide totalmente, lo digo por lo que usted decía de Bolívar, somos el producto de todas las civilizaciones humanas. Y decía, no obstante, que el choque es enorme entre ellas. Por tanto, nuestra tarea es equilibrar los elementos de las civilizaciones. La literatura debe afinarnos y entretenernos, no ser nuestra ocupación favorita y exclusiva. Nuestra ocupación favorita debe ser el estudio hondo y deprisa de nuestras condiciones peculiares de vida. Y eso entronca perfectamente con lo que hoy por la mañana se explicaba
sobre el pensamiento de las civilizaciones originarias. Y luego dijo dos cosas que para mí son brillantes y tienen una actualidad tremenda, y viene con lo que yo le quiero preguntar, que nos comentes. Martí dijo, pueblo grande, cualquiera que sea su tamaño, es aquel que da hombres generosos y mujeres puras. La prueba de cada civilización humana está en la especie de hombre y de mujer en que ella se produce. Es decir, tanto como Bolívar, Martí está viendo el problema de la calidad de producir sociedades en las civilizaciones. Y desde Caracas, precisamente, como tantas cosas lindas dijo Martí desde Caracas, y encumbró su pensamiento desde Caracas, se refirió a la naturaleza rejuvenecida de las civilizaciones y usó un término clave: el inmenso y grave beso de los mundos. El inmenso y grave beso de las civilizaciones. Ocurrió en La Habana en el año 2006. Quisiera preguntarle, pedirle que haga un comentario. Chávez, como su hermano, como el revolucionario latinoamericano, mundial, como el amigo de Fidel, como el heredero de Bolívar, ante estas disyuntivas del mundo, ¿cuáles serían hoy, desgraciadamente, físicamente no lo tenemos, pero sí su pensamiento? En esta situación en que el mundo está llamado a un equilibrio, en que tenemos que luchar las fuerzas revolucionarias y progresistas de izquierda, ¿cómo vería Chávez este momento? ¿Cómo cree usted que Chávez enfocaría esta batalla para seguir adelante? Muchas gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es José Luis Fabiel, Movimiento Julio Martiano de Cuba. Solamente decir algo, el día 13 de diciembre de 1994 sucedió un momento trascendental donde por primera vez Chávez y Fidel se conocieron. Hoy para nosotros los cubanos y específicamente para los jóvenes, esto nos resulta una gran motivación para seguir patentizando ese compromiso. Y nuestro primer secretario del Comité Central y Presidente de la República decía en su discurso del 26 de julio, si ellos pudieron, nosotros también vamos a poder ratificar ese compromiso, y que sí se puede, sí se pudo, sí se puede y siempre se podrá vencer en Cuba y en toda Latinoamérica. Julio Muriente. Buenos días. Buenos días, Adán, un abrazo. Uno escucha y va anotando y anotando y de repente no sabe por dónde empezar. Pero se me ocurre que si estuviéramos hace 30 o 40 años en un evento de este tipo, el compañero mencionó la expresión lucha de clases como un asunto vigente. ¿Quién sabe si estuviéramos haciendo análisis económico y de estructuras de clases sociales propiamente dichas, cosa que no está ausente, lógicamente, en este seminario, pero no puede pasar inadvertido que las claves de este seminario, en general, no solo tu presentación, en general, son la ética, la moral, el amor, la solidaridad, los principios. Evidentemente aquí hay una síntesis dialéctica, podríamos decir, entre lo que es la lucha material por el desarrollo de nuevas sociedades y la dimensión humana. Y lo uno no puede estar desvinculado de lo otro, evidentemente. Es desde la humanidad que hay en nosotros que forjaremos la materialidad de nuestras sociedades. Pero sí quería señalar que evidentemente toda esta articulación de ideas de todos estos días supone paradigmas distintos y superiores al pragmatismo, al individualismo, a la frivolidad, al consumerismo, pero que allá afuera en este instante, hay un bombardeo mediático e ideológico, una pretendida desideologización como ideología, una promoción de la idea de los estados fallidos materialmente, porque en el plano
ético, el enemigo no puede triunfar, pero en el plano material intenta quebrar el espinazo de nuestros procesos. Los bienes materiales como fetiche, razón de vida. Pensaba cuando escuchaba anoche en la marcha reiteradamente la expresión de, y aquí la hemos escuchado, la frase, la cita de Fidel, de que él a su vez citando a Martí, trincheras de ideas son más fuertes que trincheras de piedra. Y pensaba yo acá, es que el enemigo también forja trincheras de ideas. Y forja trincheras de ideas precisamente para pretender combatir nuestras ideas y para pretender imponer un ideario totalmente ajeno a los intereses de nuestros pueblos. Este escenario ideológico, mediático, cultural siglo XXI, este bombardeo continuo de carácter mediático hacia las nuevas generaciones, tratando de desmantelar toda sensibilidad social y humana, tratando de que prevalezca la indiferencia, el desamor, la falta de preocupación o interés, tiene que ser para nosotros una enorme preocupación. Y en ese sentido, a lo que voy es a la enorme necesidad político-organizativa, social y humana que tenemos nosotros de entender cómo es que nosotros vamos a forjar en el siglo XXI los canales exitosos para que esa ética, esa moral, ese amor, esa solidaridad y esos principios que evocamos aquí y que queremos contagiarnos de esa manera de pensar, se conviertan en herramientas para que cuando salgamos de acá enfrentemos a ese enemigo que construye trincheras de las ideas más perversas, tratando de quebrar el espinazo a este ideario maravilloso que hemos plantado aquí. En otras palabras, esta no puede ser una burbuja que nos dé la sensación de que estamos alcanzando el cielo. Todo lo contrario, esta tiene que ser, este seminario, este evento, una trinchera de ideas para salir allá afuera a combatir esa otra trinchera de ideas de la perversión. Que entendamos que en nuestros tiempos la ética, la moral, el amor, los principios, la solidaridad son herramientas profundamente subversivas, transformadoras y revolucionarias, porque el enemigo se arma de igual manera desde la perversión ideológico-cultural para querer impedir que avancemos. Y en ese ánimo es que hoy, día maravilloso, 170 aniversario del natalicio del apóstol cubano, evocando a Martí, a Bolívar, a Fidel y a Chávez, cuando de aquí a unas horas demos fin a este evento, tenemos que salir con esa voluntad desde este seminario a nuestros respectivos países para ser abanderados de ese ideario y llevarlo a nuestros pueblos para avanzar hacia la ruta de la victoria final. Muchas gracias. Bien, gracias. Julio, Oscar, todos y todas, compañeras que tomó la palabra de Puerto Rico. Un breve comentario tratando de resumir todo lo que ustedes han planteado. Efectivamente, yo creo que no hay un planteamiento más bolivariano y por tanto martiano que seguir realizando todos los esfuerzos que tengamos que hacer por la integración, la unión nuestroamericana. Y por supuesto que allí está incluido con mucha fuerza todo lo que significa apoyar y acompañar con todo lo que ello significa también el proceso de libertad definitiva para Puerto Rico. Que viva Puerto Rico libre. Una de nuestras banderas de lucha, sin ninguna duda. Y así como el apoyo, el acompañamiento a las luchas de Puerto Rico, pues es el mismo sentimiento para ese trabajo conjunto, integrador, por y para la lucha de todos los pueblos de nuestra América y desde nuestra América hacia el mundo, ¿verdad? Un principio fundamental bolivariano, repito, y por tanto martiano. Porque entonces también se relaciona un poco con lo que decía el primer joven que tomó la palabra. Nosotros no tenemos ninguna duda
de la vigencia de ese hilo histórico. Y fue realmente lo que quisimos traer y compartir con ustedes. Ese hilo histórico de Bolívar, Martí, Fidel y Chávez. Y eso se relaciona directamente con lo que significa seguir trabajando para construir nuestro socialismo, el socialismo nuestro americano. Hay que seguir estudiando con mucha fuerza Mariátegui, entre otros y otras. Nuestro americano. Ahora, eso no significa que no tengamos en cuenta otras experiencias de otras partes del mundo. Todo lo contrario. Allí seguimos estudiando, llevando teoría revolucionaria a la práctica para seguir construyendo. Construyendo nuestro socialismo sin obviar esas experiencias de otras partes del mundo. Recordemos que Chávez decía, en varias oportunidades lo hizo, que él era bolivariano, martiano, guevarista. No podemos olvidar todo el ejemplo que significa y tiene que seguir significando para nuestras luchas el Che Guevara, el pensamiento y la acción de Ernesto Che Guevara. Y decía Chávez, y soy católico, respetando también todas las creencias, los sentimientos espirituales de cada quien. Y en algún momento dijo, pero también soy marxista. Es una manera de sintetizar esto que estoy tratando de expresarles a ustedes, ¿verdad? O sea, primero lo nuestro, en esa línea histórica desde Bolívar. Recordemos que el árbol ideológico de nuestra revolución, Chávez mismo lo bautizó como el árbol de las tres raíces, asumiendo primero que nada a Bolívar, pero también a Simón Rodríguez, que también hay que seguirlo estudiando, y a Ezequiel Zamora, una continuidad histórica también. Y por eso el juramento del Samán de Güere que yo cito rápidamente allí en la conferencia. El juramento que hicieron Chávez y tres oficiales muy jóvenes también, igual que Chávez, 2 capitanes y un teniente, en el Samán de Güere ese 17 de diciembre, es un hito histórico importantísimo para nosotros en Venezuela y yo pienso que ahora en esta coyuntura para esta lucha integradora de la que estamos hablando. Porque ese hecho, que aparentemente fue circunstancial, marcó ese hito en la historia que nos ha traído hasta acá. Aparentemente circunstancial, casual. Yo generalmente digo que es causal. Y Chávez también decía, dentro de su sincretismo religioso, que en varios momentos de su vida él había sentido que había como una energía que dirigía su camino, algo que lo impulsaba a seguir un camino en el que él incluso no había pensado inicialmente. Causalidades, podemos decir en lugar de casualidades. Ese hecho, fíjense, y por eso yo lo incluí allí, aunque muy rápido, pero es importante, y disculpen que me extienda un poquito aquí. Tiene que ver con todo lo que ustedes han manifestado también, que me motiva mucho. Está Chávez allí, un joven oficial, pero ya en ese proceso de formación fueron sus años más fructíferos, los 4 años de la Academia Militar y los primeros 4 años ya como oficial, subteniente, teniente, capitán. Es la etapa más fructífera de Chávez, en lo que a la formación y al perfil de su proyecto político ideológico se refiere. Entonces ese joven oficial, estudioso de Bolívar, pero también muy pendiente
no es casual tampoco que la Revolución Cubana siempre fue un faro para Chávez y los que estábamos con Chávez. No fue solamente por la cercanía geográfica, digamos. No, tiene que ver con ese hilo histórico y la coincidencia ideológica de lo nuestro. Chávez siempre decía también, incluso hubo un periodista cubano que le hizo una entrevista cuando se estaban cumpliendo 40 años del asesinato del Che. Y ante una pregunta de ese periodista que yo les confieso que nos sorprendió a todos, y creo, aunque nunca lo conversé con él, creo que al compañero periodista también, esperábamos otra respuesta de Chávez, y él dijo una cosa maravillosa. Dijo, yo me conseguí con el Che Guevara desde niño. Yo me conseguí con el Che Guevara en Sabaneta, que ustedes saben es nuestro pueblo natal, un pueblo del estado Barinas, del llano venezolano. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque cuando nosotros aún niños en Sabaneta, estudiando nuestra escuela primaria, oíamos cosas. Incluso dice, tiene en esa respuesta otra expresión que a mí me parece también maravillosa. Le dice, yo creo que yo en esa época ya era un niño político, imagínense esa definición, un niño político. ¿Por qué? Porque efectivamente Chávez era muy curioso, realmente una mente con un nivel de inteligencia por encima de la línea promedio normal. Un niño, o sea, una persona que desde niño andaba en una búsqueda permanente. Y entonces él dice, yo oía cosas, oíamos cosas, y uno iba entendiendo cosas, porque allí había guerrilla, y nuestro padre era político, aunque nunca participó directamente en la guerrilla, tenía amigos que colaboraban con la guerrilla venezolana. Al médico del pueblo, y él comienza a recordar cosas que en esa entrevista, que incluso a mí se me olvidaban, no la recordaba, sino cuando lo oía a él. Entre paréntesis, él tenía una expresión que a veces en cualquier momento me llamaba, o estábamos conversando, me llamaba por teléfono y me preguntaba por algo. En esos momentos, sobre todo sus momentos de soledad, de reflexiones, pensando cosas, me llamaba y me decía, Adán, ¿tú te acuerdas de tal o cual cuestión? X cosa. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el sacerdote de Sabaneta cuando yo fui monaguillo? Por ejemplo, así textualmente un día me lo preguntó por teléfono. Y yo pensé un momento y le dije, no, me voy a acordar yo de cómo se llamaba. Oye, lo tengo en la punta de la lengua, me decía, pues es que estoy recordando unas cosas y quiero escribir algo, pero no recuerdo el nombre. Pensemos, entonces me decía, era una expresión típica en cualquier momento como ese. Pensemos. No nos dejemos ganar por el olvido. Tienes que recordarlo, tenemos que recordarlo. Y si no lo recordamos en el momento, teníamos que investigarlo. Y ese fue un caso. Ese día me puso esa tarea. Estaba yo con él en el despacho de la presidencia, por allá 2002, 2003, quizás un poco antes o un poco después del golpe del 2002. Y bueno, y tuve yo que abrir todo un proceso de investigación para averiguar el nombre del párroco de Sabaneta cuando él fue monaguillo. Y bueno, lo conseguimos. Y así, pero era una de sus características, ¿no? Hay que recordarlo, pensemos. Entonces, se relaciona con esto que les decía, porque dice, yo oía cosas e iba entendiendo. Estaba la guerrilla, el médico del pueblo. Un día llegaron a buscarlo, el ejército, y nosotros niños después preguntamos por qué, e íbamos entendiendo. Resulta que el médico del pueblo era militante del Partido Comunista y colaboraba con la guerrilla venezolana. Y fueron a buscarlo, y es cierto, después oyéndolo a él yo recordaba siempre cosas. Ese médico vivía muy cerca de nuestra casa y una madrugada nos despertó un alboroto terrible y la esposa llorando con niños pequeños
Pero resulta que afortunadamente a ese médico le habían advertido y se había ido. No se había podido llevar a la esposa y los niños porque fue muy rápido. Pero bueno, a ellos realmente no les hicieron nada, el pueblo los protegió además. Pero eso fue un alboroto, una madrugada, y el médico se había fugado. Y se fue a la guerrilla, después se incorporó a la guerrilla. Después ya uno grandecito, y le preguntábamos a papá y él nos comentaba. Por ejemplo, ¿no? Entonces él decía, el niño político, y yo fui entendiendo cosas. Íbamos y oíamos en esa entrevista, él dice algo así como, y también oíamos de un tal Che Guevara y un tal Fidel con su barba, los barbudos. La gente comentaba en el pueblo. Nosotros oíamos, ¿verdad, Adán? Me decía. Nosotros oíamos e íbamos entendiendo cosas. La gente comentaba. Por allá a veces calladito, cuchicheando, pero comentaba y nosotros oíamos. Yo me conseguí con el Che Guevara en Sabaneta y de ahí sigue y explica, pues, avanza en esa, digamos, proyección histórica de lo que significó el Che Guevara para él. Está ese video por ahí, es bueno que el que se sienta interesado lo busque, ¿no? Es una entrevista del año, eso fue 2007, ¿no? 40 años del asesinato del Che Guevara. Pero entonces, se los refiero porque efectivamente no es casual, como decía, esa referencia que fue para nosotros, desde muy jóvenes, la Revolución Cubana. Es la coincidencia ideológica, histórica, política. Es ese hilo histórico del que estamos convencidos que existe, que existirá y que es importantísimo tener siempre presente. Sin olvidar, sin menospreciar otras experiencias que sin duda nos han nutrido y nos van a continuar nutriendo. Y precisamente por eso, como les decía, Chávez manifestó en algunas oportunidades, y también soy marxista. Y él citaba a Marx en algunos de sus discursos, cuando hacía falta, pues, dependiendo del tema que estuviese tratando, a Lenin y a otros luchadores y productores de teoría revolucionaria del mundo, ¿no? Pero ese nuestro americanismo siempre hemos considerado nosotros que es fundamental, pues, y yo sé que ahí tenemos coincidencia plena en todas las luchas de nuestra América, ¿no? Y fundamental, pues, esa lucha por la libertad de Puerto Rico. ¿Y cómo enfrentaría Chávez esta coyuntura que estamos viviendo ahora? Bueno, ahí uno puede decir que, primero que nada, muy lamentable que no lo tengamos físicamente, ¿no? Que haya partido tan temprano. Algunos pensamos que efectivamente el imperialismo logró asesinarlo, ¿no? Aunque no se ha podido probar plenamente, pero incluso hay algunas evidencias que lograron inocularle esa enfermedad. Algunos científicos dicen que eso todavía es imposible, pero hay otros científicos también muy serios que manifiestan, y con elementos de la ciencia moderna, que manifiestan que sí es posible. Y, por cierto, son temas que están en investigación, ¿no? Y algún día se sabrá, pero pensamos que efectivamente lograron asesinarlo, porque además fue una enfermedad muy extraña y muy violenta, ¿no? Y bueno, no lo tenemos físicamente, pero estará siempre con nosotros, con ese pensamiento, esa acción, ese ejemplo. Igual que Fidel. Igual que Fidel. Todos sabemos la gran y la importante relación que tuvieron esos dos gigantes nuestros, y que entre ellos mismos se reconocían como el padre y el hijo y el padre, ¿no? Yo pienso que, aunque uno puede entrar un poco en la especulación,
ante una pregunta como esa, pues precisamente porque no los tenemos físicamente. Pero yo sí pienso que esta coyuntura, tanto Chávez como Fidel, la hubiesen enfrentado, si no exactamente igual, de manera muy parecida a como lo están haciendo los compañeros Nicolás Maduro y Díaz-Canel. Porque ellos están siguiendo el legado de Chávez y Fidel. Ellos están siguiendo ese plan estratégico que se diseñó desde años atrás y que de trabajo conjunto se originó fundamentalmente y en lo concreto, para decirlo así, con el convenio Cuba-Venezuela, una vez que Chávez asume la presidencia de la República en 1999. Y un plan que se ha ido fortaleciendo, que se ha ido nutriendo sobre la marcha. Entonces los compañeros que están dirigiendo nuestras revoluciones ahora, apoyados por la mayoría de nuestro pueblo, en el caso venezolano, entonces Maduro y Díaz-Canel lo que están haciendo es seguir ese plan estratégico, continuar con el mandato, el legado de Chávez y Fidel. De tal manera que yo digo con toda responsabilidad que a pesar de las dificultades, de los ataques, del bloqueo económico-financiero, de toda la guerra mediática, como decía Julio, que tiene que ver con la guerra de las ideologías, efectivamente, una batalla ideológica fundamental. La ideología del imperialismo contra la ideología del socialismo. Socialismo o barbarie, recordando a la Rosa Roja, que también es una de las referencias que siempre hemos tenido en nuestro proceso. Y aquí, en este proceso cubano también. El ejemplo de la mujer revolucionaria. La mujer para nosotros en Venezuela y aquí en Cuba sabemos que también el papel de la mujer es fundamental en nuestras revoluciones. Para tener verdadera revolución, nosotros decimos en Venezuela, tenemos que seguir avanzando en lo que llamamos una revolución feminista, de verdad, que es la participación, el reconocimiento a la mujer en toda su extensión. La Rosa Roja, socialismo o barbarie. Entonces, es la lucha de las ideas, la lucha ideológica, y precisamente, totalmente de acuerdo con Julio, en eso hay que seguir trabajando muy duro, y por eso también decía, hay que seguir estudiando a Bolívar, a Martí, a Fidel, a Chávez, al Che, a Marx, a Lenin, etcétera, etcétera. Hay unos trabajos muy importantes realizados por investigadores y luchadores revolucionarios de nuestra América, que se pueden resumir en el nombre que uno de ellos le ha dado a esos estudios, a sus propios estudios, que se llama Nuestro Marx. Se puede resumir en esa frase, Nuestro Marx. Es la visión latinoamericanista de Marx, el análisis de Marx o a Marx desde el punto de vista de nuestra América, de nuestras luchas. ¿Cómo adaptar entonces esas experiencias, por supuesto, previas, de otras partes del mundo, en otras realidades, pero que tienen, por supuesto, vigencia, para adaptarlas a nuestra propia realidad? En esa lucha de las ideas, la contraofensiva mediática que tenemos que seguir implementando es fundamental. Y entonces, en resumen, compañeros, compañeras, yo creo que vamos por el camino justo, a pesar de todas las dificultades que seguimos enfrentando. Vamos en el caso de Venezuela y Cuba, con Chávez y Fidel, y en la acción concreta de Maduro y Díaz-Canel, vamos desarrollando efectivamente lo que es el plan estratégico de la revolución continental. Ese es el camino, no queda otro, y seguimos apostando porque sea en la lucha de las ideas donde debemos seguir avanzando con mucha resistencia y venciendo, porque seguimos apostando por la paz. Ojalá que no tengamos que
llegar a enfrentamientos armados directos. Pero también es uno de los planteamientos, y creo que lo oía en una de las conferencias anteriores, en este mismo encuentro antier, no se niega ningún medio de lucha, ¿verdad? No negamos ninguna forma de lucha. Seguimos apostando por la paz. Pero en Venezuela también decimos que no alboroten el avispero, porque tenemos con qué responder. Pero nadie quiere la guerra. Eso no significa que somos sumisos. No significa que nos estamos rindiendo. Todo lo contrario. Chávez también siempre lo decía. Esta es una revolución, refiriéndose a la venezolana, una revolución en paz, pero armada. Y por eso una de las grandes fortalezas de esa revolución que nos legó Chávez es la unión cívico-militar, que el propio Chávez logró consolidar con un planteamiento que viene desde los años 70 o más atrás en nuestro país, que tuvo varios intentos para consolidar esa unión cívico-militar y no se había podido hasta que llegó Chávez. Y que precisamente una de las ventajas, diría yo, de ese proceso nuestro para poder lograr eso que es tan importante para mantener una revolución, la unión cívico-militar, precisamente fue que Chávez venía de ese medio y fue un oficial tan estudioso, tan brillante, tan defensor de las ideas bolivarianas, que se ganó un gran prestigio dentro de la Fuerza Armada y entonces logró consolidar un liderazgo realmente sólido que le permitió organizar ese movimiento primero dentro de la Fuerza Armada misma, pero inmediatamente articularlo con el mundo civil. Y es un proceso del que habría que hablar con más tiempo y extenderse un poco en eso. Y por eso yo lo digo también allí en lo que compartí con ustedes, en esas palabras. Ese proceso nuestro que yo humildemente recomiendo revisar, estudiar, ya hay documentos publicados sobre ese proceso. Hay que revisarlo porque sin duda que es un ejemplo para las luchas que vienen, para las luchas que seguimos enfrentando. ¿Cómo se consolidó ese movimiento cívico-militar? Es lo que quiero decir allí en las palabras cuando menciono que está el ejemplo del hito histórico que comentaba de 1982, del juramento del Samán de Güeres, pero también está el hito del 4 de febrero del 92. Pero que eso no comenzó allí, que además ese proceso no se dio de un día para otro, que no fue así casual que Chávez decidió con un grupo de militares salir el 4 de febrero del 92 a dar un golpe de Estado. No, fue una insurrección cívico-militar que tiene todos unos años, tiene varios años de antecedentes muy importantes de citar y de estudiar, de seguir analizando y de seguir conversando. Y entonces, para cerrar, les decía, me había ido por otro camino, de comentarles rápidamente el por qué consideramos el hito del juramento del Samán de Güeres de suma importancia para todo lo que ha sucedido desde allá hasta acá. Porque parece una casualidad. Entonces, yo digo que es una causalidad en ese camino histórico de Chávez, en el proceso de formación y de consolidación del movimiento cívico-militar que nos ha traído hasta acá. Porque entonces su jefe, un coronel, que era el comandante de ese puesto militar donde Chávez estaba, un joven capitán todavía, ese coronel, que no era revolucionario, que nunca perteneció al movimiento nuestro que luego se generó, pero era un buen oficial, el mismo Chávez lo decía, y un oficial que le reconocía
a muchachos como Chávez, su dedicación al estudio, el desempeño como buenos oficiales, etcétera. Que en el lenguaje de los compañeros militares, y sobre todo en esa época, se decía, bueno, era un buen oficial. No estaba en el marasmo de los que caían en la corrupción, en las persecuciones, etcétera. Un buen oficial. Y entonces, ese 17 de diciembre de 1982, se cumplía un año más del fallecimiento del padre libertador. Este coronel le encomienda a Chávez que dé un discurso a la tropa, en formación, en los actos de homenaje a Bolívar, ese 17 de diciembre. Y entonces Chávez prepara su discurso, y lo que no digo ahí en las palabras, y es lo que quiero para ampliarles el cuento y que vean la importancia del hecho. Chávez prepara su discurso, por supuesto ya con sus ideas revolucionarias, con las ideas bolivarianas y martianas. Era 1982. Chávez jovencito todavía, un capitán del ejército bolivariano, del ejército de Venezuela. Chávez prepara su discurso y el jefe de ceremonia del acto era un mayor, que Chávez contaba que además ellos sabían que era un mayor de la inteligencia militar. Que eran, allá en Venezuela se le dicen todavía los sapos. Aquí como les dicen o les decían, los que andan, los infiltrados que andan vigilando. Eso no era infiltrado porque eran oficiales a los que les daban la misión de la inteligencia. Además se formaban como investigadores pues, en el cuerpo interno ahí. La inteligencia militar. Entonces el mayor ese fue el maestro de ceremonia, y cuando Chávez va a dar su discurso, lo llaman para que dé su discurso, el mayor le pide el discurso escrito, que además era obligatorio en la Fuerza Armada. Nadie daba palabras sin presentar antes lo que había escrito. Y entonces Chávez le dice que él no tiene nada escrito, que él no escribe discurso. Después nos acostumbramos bastante a eso, pero fíjense, viene desde esa época. Chávez nunca en algunas pequeñas, en algunos pequeños casos, porque era estrictamente obligatorio, como en la ONU, un discurso en la ONU que tenía que leerlo por 10 minutos, leyó muy pocas veces. Generalmente sus discursos eran desarrollar las ideas, ya desde esa época. Entonces él le dice al mayor mayor del ejército, maestro de ceremonia, no, yo no tengo discurso escrito, yo no escribo discurso. No, pero tú no puedes dar palabras así. ¿Cómo que no? Tengo la orden del coronel. Mayor, pregúntele al coronel. Entonces el coronel dijo, no, sí, que Chávez hable. Y entonces es cuando Chávez comienza su discurso, como si digo allí, citando de memoria, porque no tenía nada escrito, a Martí. Con ese escrito tan hermoso, además de Martí, que finaliza diciendo lo que Bolívar no ha hecho por hacer está en América todavía. Y por allí siguió. Él después decía que trató, por supuesto, de no mencionar muy directamente la realidad nacional para evitar problemas, pero se refirió a la realidad continental. Y cuando termina el discurso, entonces el mayor se le acerca y lo interpela. Y como oficial superior, pues entonces prácticamente le da un regaño. Pero entonces allí se acercan, cuando se dan cuenta que el mayor está regañando a Chávez y que lo para firme porque es su superior, se acercan otros dos capitanes que estaban allí también en ese puesto militar y que ya eran del movimiento bolivariano con Chávez. Era Urdaneta y Acosta Carles. Y entonces Acosta Carles, que era de una personalidad muy fuerte, contaba el mismo Chávez que cuando estos dos capitanes se acercan, el mayor le está diciendo a Chávez, lo primero que ellos oyen es que tú hablas como un político, pareces un político.
y a Costa Carles, Chávez oyendo, calándose su regaño, y a Costa Carles, con ese carácter que tenía, le dice, no, mi mayor, Chávez no es que habla como político, es que cuando hablamos nosotros los bolivarianos, ustedes se mean en los calzones. Y el mayor iba inmediatamente reaccionando a castigar al capitán impertinente, que le estaba faltando el respeto. Pero en ese momento llega el coronel. Y el coronel, sin tener conciencia real de lo que estos muchachos querían expresar, lo que estaban haciendo, simplemente los apoyaba, porque eran buenos oficiales. Y entonces el coronel dice, firme todos, aquí se acaba la discusión, yo autoricé a Chávez, él anoche me contó, dijo, Chávez se reía haciendo el cuento, porque por supuesto que eso no fue así, fue la mejor salida que el coronel consiguió para acabar con la discusión, para acabar con el problema. Chávez anoche me contó todo lo que iba a decir en su discurso y yo se lo aprobé, así que se acaba el problema, cada quien a su sitio, reflexionen sobre el discurso que dio Chávez. Y aquí se acabó la cosa. Y bueno, entonces ellos se fueron, pero sobre todo se separaron, cada quien a su sitio, pero sobre todo a Costa Carles, con ese carácter que tenía, iba como un toro, que quería desahogar la rabia que tenía por dentro, y le dice a Chávez y al otro capitán, que vayan a trotar, pues, para desestresarse. Y fueron, se cambiaron de ropa, pusieron sus monos deportivos, su ropa deportiva, y se fueron a trotar por esa vía que lleva al Samán de Güere. Porque estaban ahí en ese sitio, simplemente ahí es donde viene la supuesta casualidad. Ellos van a trotar para desestresarse, pues. Y estaba en ese momento cerca de ellos y lo invitan, y por eso está allí en el juramento. En ese momento era un teniente, Baduel, que fue el general que después traicionó a Chávez. Pero él venía desde ese momento, era teniente para el 1982. Entonces se van los cuatro a trotar, Chávez con Urdaneta, a Costa Carles, los tres capitanes y el teniente Baduel. Y cuando vienen de regreso del trote, que esa es una vía, el que tenga oportunidad un día irá, porque ahora es para nosotros un sitio histórico. Una vía que ellos usaban mucho, y creo que todavía lo usan para los trotes en ese centro militar, que pasa por el Samán de Güere, llegan a un sitio y se regresan, ¿no? El Samán de Güere, ustedes saben que es un símbolo histórico para nosotros en el estado de Aragua, porque allí acampaba Bolívar con sus tropas en la época de la independencia. Era un sitio de referencia para los movimientos de tropas, de las que venían del llano hacia el centro, del centro hacia el llano, etc. Y era un sitio de acampar allí. Cuando vienen de regreso del trote, entonces, y ellos vienen comentando lo que pasó y lo que tienen que hacer, y Chávez entonces es el que les dice, bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí ante el Samán de Güere, y ahí hay una estatua de Bolívar. Vamos a jurar ante el Padre Libertador, hoy que es 17 de diciembre, que efectivamente nosotros tenemos que seguir el camino de la lucha revolucionaria, tenemos que seguir el legado de Bolívar. Vamos a jurarlo aquí, como un compromiso de patria. Y entonces ahí juran y dice, bueno, ¿qué vamos a jurar? ¿Qué vamos a decir? Y al propio Chávez se le ocurre entonces que lo mejor es tomar el juramento de Bolívar del Monte Sacro de 1805 y agregarle las consignas de Ezequiel Zamora en la Guerra Federal. Tierras y hombres libres, horror a la oligarquía. Y es lo que hacen. Y allí entonces, el propio Chávez lo decía, y así lo tenemos nosotros, o lo tomamos como efectivamente el nacimiento del movimiento bolivariano revolucionario 200, 17 de diciembre de 1982. Porque de allí salieron ellos, que ya tenían el germen
de un movimiento para la lucha revolucionaria, pero salieron con el enorme compromiso de trabajar con toda la fuerza necesaria, todo lo que no habían hecho hasta ese momento, para efectivamente consolidar un movimiento cívico-militar para la revolución venezolana. Entonces allí está la génesis del MBR 200, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, es un hito histórico para nosotros y bueno, y se relaciona con todo lo que hemos hablado hoy aquí. Muchas gracias, un gran abrazo para todos y todas. Viviremos y venceremos. Bueno, nuestro agradecimiento al compañero Adán por su palabra, por su intervención y el compromiso de todos los aquí presentes con Venezuela. Como Martí dijo, en Venezuela hay que servirle, que en él tenía un hijo. Todos nosotros debemos estar comprometidos con la causa de la revolución bolivariana, porque la revolución bolivariana es imprescindible para el equilibrio de América y para el equilibrio del mundo. Muchas gracias.